Lo que tienes que ver. Buenos días tengan todos, bienvenidos a esta nueva jornada de geopolítica, este día martes 8, martes 8 de enero. Ya va rápido el mes, ya han pasado 8 días del mes de enero, así que la vuelta es un abrir y cerrar de ojos. Gracias por estar con nosotros este día, vamos a ver cómo han estado los hechos noticiosos aquí y en el resto del mundo en las últimas horas. Hay muchos temas importantes, como todos los días, que vamos a tratar con ustedes. Les recordamos que pueden seguirnos también el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 11 de la noche. También nuestras redes sociales y el programa en YouTube al final del mismo. Ayer se produjo otro accidente trágico, un accidente con 5 personas fallecidas en la carretera Sánchez, en las cercanías de Baní, entre Baní y San Cristóbal, Baní y Asua. Una tragedia, 5 personas muertas. Vamos a ver más adelante algunos detalles de este trágico accidente y de otros que han ocurrido en los últimos 3 días en esa autopista, en esa carretera, que en algunas partes es un camino vecinal. Vamos a ver entonces cómo están las condiciones del tiempo para este día y también para las próximas 24 a 48 horas, conforme el reporte de meteorología. Dice la Oficina Nacional de Meteorología que este martes las condiciones meteorológicas se presentarán estables en cuanto a las lluvias y se prevé que estas sean dispersas y de corta duración, concentradas en algunos puntos del país. Pero la tendencia es a pocas nubes y por lo tanto soleado en la mayoría de las provincias. Para las próximas 24 a 48 horas, un cielo mayormente soleado, predominará la ausencia de precipitaciones importantes en el territorio nacional y las temperaturas se mantendrán agradables. Más adelante está previendo meteorología el acercamiento de un sistema frontal y una vaguada que comenzarán a provocar cambios en las condiciones del tiempo y se pronostica un aumento paulatino de la humedad, así como la nubosidad y algunas precipitaciones, algunas lluvias para los próximos, básicamente para el próximo jueves, dice meteorología, que pudiera llover en algunas partes del territorio nacional. Pues bien, 5 personas ayer, una patana que impactó a un vehículo donde iban justamente esa cantidad de personas, entre ellos un bebecito de apenas 1 año, 2 años, algo así. Murieron todos. Según las informaciones que tiene la DGC, se trató de que el conductor del carro que fue impactado hizo un rebase y entonces se encontró de frente con una furgoneta que impactó ese vehículo y lo dejó prácticamente convertido en chatarra. Algo impresionante cómo quedó ese vehículo. Fue un impacto a una considerable velocidad, según lo que parece, y allí no quedó ninguna persona
con vida en ese vehículo. La semana pasada fue el viernes o sábado, falleció en ese mismo tramo Ángelo Valenzuela, que era un poquito más allá, eso fue un poco más cerca del cruce de San Juan de la Maguana, que era director de cultura en San Juan de la Maguana, hermano de nuestro colega y compañero de trabajo en Fomper, el licenciado Edgar Valenzuela. Su hermano falleció en esas mismas condiciones, un rebase, según las informaciones, y se encuentra de frente con una voladora de esos vehículos de transporte que iba hacia el sur también, la ciudad de Elías Piña. No se sabe si, parece que hubo un rebase doble, porque se dice que también la guagua hizo un rebase. No sabemos cómo fue la circunstancia. El hecho es que fue impactado de frente también. Venía con la familia, estaban en la escena con la familia, su esposa y 3 hijos. Resultaron con ligeras contusiones y Ángelo Valenzuela falleció en el mismo, casi instantáneamente. Y también el vehículo quedó destrozado según las imágenes. Entonces la carretera Sánchez, a partir, como todos sabemos, hasta Baní, tiene una isleta, circulación separada. Lo mismo que la autopista Duarte, lo mismo que la Avenida de las Américas en los tramos más importantes, pero la carretera Sánchez solo tiene esa separación San Cristóbal Baní, que se hizo esa inversión en el tramo final del gobierno del presidente Leonel Fernández en el año 1996 al 2000, quedó pendiente. En la gestión de Hipólito Mejía se avanzó un poco y se terminó en el siguiente gobierno del presidente Leonel Fernández. Y es una vía que, como no hay, los vehículos no circulan por el mismo tramo, sino que está separada por una isleta bastante, en algunos lugares muy amplia. No hay esos choques de frente, que las colisiones de frente son mortales por necesidad. ¿Por qué? Bueno, se ha hecho un cálculo físico, usando la física, que 2 vehículos que impacten de frente a una velocidad de 80 kilómetros, el impacto equivale a si un vehículo cayera en picada desde un 7º piso. O sea, usted agarra un carro y lo tira hacia abajo desde un 7º piso, y el impacto que recibe cuando cae al piso es exactamente el mismo cuando se produce una colisión de frente. Y las colisiones de frente generalmente son mortales por necesidad. En la carretera hacia el sur, como decimos, el único tramo que hay con esa separación es hasta Baní. De ahí para allá, la circulación es muy precaria. Entonces, gobiernos van, gobiernos vienen, candidatos van, candidatos vienen, candidatos ofrecen resolver el asunto de la carretera Sánchez, candidatos mienten de manera sistemática, y la carretera Sánchez
sigue ahí, como un camino vecinal, con algunos remienditos que le han puesto, como están trabajando ahora en el tramo del llamado 15 de Asua hasta Barahona, pero también han ampliado un poquito, pero sigue la posibilidad de que en un rebase alguien se encuentre de frente con otro vehículo. Es que el sur no tiene doliente, no han invertido importante cantidad para hacer carreteras, realmente carreteras en el sur. Bueno, el presidente Danilo Medina es de San Juan de la Maguana. Entonces, si el presidente Danilo Medina no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Un cibaeño. No lo van a hacer. Que fue justamente lo que dijo el presidente Danilo Medina cuando le reclamaron los ambientalistas, los ecologistas y esa gente que viven fastidiando cada vez que hay la posibilidad de que se produzca algún viso de progreso en una zona, pero que haya que afectar algún área boscosa, y el progreso no puede avanzar si no se afecta una zona, porque ¿cómo se hace una carretera? En el aire. Tiene que pasar por un terreno donde hay bosques y bueno. Cuando él anunció que se iba a hacer la carretera, la llamada carretera Cibao Sur, Santiago, San Juan de la Maguana, él dijo, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Bueno, refiriéndose a que él es de San Juan de la Maguana. Pues no, le tumbaron el brazo, le tumbaron el pulso al presidente y el presidente desistió de hacer la carretera Cibao Sur. Y esa, si no la va a hacer, ¿quién la va a hacer? Y ahora nosotros decimos, si no se avanza en el sur en materia vial, con Danilo Medina, que es de San Juan de la Maguana, ¿con quién se va a avanzar? Conmigo, pero yo todavía no tengo posibilidad de ser presidente de la República, pues ni siquiera estoy aspirando. Por lo tanto, para usted llegar a algo tiene que aspirar, y yo no fuñimos en el sur entonces. Seguiremos entonces con las carreteras, caminos vecinales, que son todas las que hay, la de Barahona a Pedernales, un camino vecinal. La de el 15 de Asua, San Juan de la Maguana, le han hecho algunas cositas, pero también otro camino vecinal, y hasta de Aspiña. El sur se fuñó, lamentablemente, y eso lo hablamos cuando pasan estos eventos, y uno que tiene la obligación de hacerlo por ser sureño, en algún momento escribe una tontería que nadie le hace caso tampoco, porque ese es el problema. Usted se pasa la vida desgañitándose en un programa de televisión o de radio o escribiendo tonterías en los periódicos y nadie le hace caso. Pero lo decimos siquiera para una satisfacción de que lo dijo una persona que le duele la zona, que le duele el sur. Y estos comentarios encadenados con estas tragedias viales, que son justamente por problemas de las estructuras viales, las carreteras estrechas, las carreteras malas. Estos comentarios uno lo hace con mucho dolor y con mucha satisfacción, porque por lo menos se está haciendo eco de algo que miles de personas lo quieren decir, pero no tienen los medios. Las carreteras del sur son un permanente desafío a la suerte cuando uno toma esas carreteras, porque entre motocicletas cruzándose en el medio
entre desaprensivos de guagüeros y patanistas, la estrechez de las vías y algún descuido obvio de los conductores es un permanente desafío a la suerte, porque la muerte acecha en todos los tramos de esos caminos vecinales que tenemos en el sur de la República. Vamos a la pausa y venimos de inmediato a hablar el tema de Valle Nuevo, donde hay asentados decenas de haitianos, y uno se pregunta, ¿y las autoridades para cuándo? Venimos ahora. EN Televisión, lo que tienes que ver. Ya seguimos en geopolítica de este día martes. Antes de hablar del tema de Valle Nuevo y lo que está ocurriendo con la invasión de haitianos allí, vamos a Washington, un reporte con el tema del llamado cierre del gobierno de los Estados Unidos, que es son esas modalidades de esas cosas que ocurren en Estados Unidos, que llega un momento que no hay presupuesto aprobado, entonces ingresa ese laberinto llamado cierre del gobierno, que afecta a muchas agencias que no son fundamentales y deja miles de trabajadores, empleados federales sin cobrar por semanas y semanas, y ahora hay un pulso entre el presidente Donald Trump y los demócratas por el tema del muro en la frontera con México, que a propósito el presidente Trump ha anunciado que va a hablar mañana, se va a dirigir a la nación para hablar de estos temas del muro y del cierre del gobierno. Entonces, este pulso entre demócratas y republicanos, que es un pulso que ya apunta hacia el año 2020, cuando habrá elecciones generales y el presidente Trump está en campaña para la reelección y los demócratas están por arrebatarle la Casa Blanca a los republicanos, o no a los republicanos, sino a Donald Trump, porque es un asunto, es una administración de Donald Trump, no de los republicanos. Él se maneja como un independiente en ese sentido. Entonces, el llamado cierre del gobierno afecta, ya dijimos, a organismos que no son fundamentales, no afectan de la seguridad, no afecta a las Fuerzas Armadas, bueno, cuestiones así. Vamos a ver un reporte sobre este llamado cierre del gobierno de los Estados Unidos. Ya van 17 días del cierre parcial de la administración de Estados Unidos. El presidente Donald Trump insiste en su ambicioso plan de construir un muro en la frontera con México, aunque el domingo dijo que el muro se puede construir con acero en lugar de cemento, bajo la impresión de que lo que les molesta a los demócratas es el material de la barrera. Este lunes, en un tuit, Trump ha anunciado que se dirigirá el martes a la nación para abordar el tema. Me complace informar que me dirigiré a la nación sobre la crisis humanitaria y de seguridad nacional en nuestra frontera sur. Los demócratas, que han recuperado el control de la Cámara de Representantes, son el principal obstáculo en la construcción del muro con México. Ven como inmoral, caro e ineficiente la iniciativa. Este lunes, uno de los líderes demócratas ha advertido de que habrá un desastre si el Congreso cede a la demanda de Trump.
Si cada vez que el presidente Trump hace un berrinche y pide que cedan a sus exigencias o si no cerrará el gobierno, esto acarreará un desastre y alentará sus peores instintos, que ya son suficientemente malos. Como estrategia para presionar a Trump, Schumer y sus correligionarios quieren bloquear un proyecto de ley pro-israelí que será sometido a votación este martes. Cansados por esta guerra política que ha paralizado en parte al país, los ciudadanos exigen la inmediata reapertura de la administración. El presidente no entiende que somos seres humanos, tenemos facturas por pagar, tenemos que comer para sobrevivir. No es un juego para nosotros, pero sí para él. Si el gobierno permanece cerrado, ¿qué pasa con las 800,000 personas? ¿Te importa? ¿Tienes corazón? Al parecer no lo tienes. El cierre de la administración, el tercero de la era Trump, afecta a casi 1 millón de funcionarios federales y a 10 departamentos del Ejecutivo. La crisis está azotando a Estados Unidos sin una solución a la vista. El magnate exige $5.000 millones, ya que al cabo de 2 años no ha podido mostrar un solo nuevo metro de valla fronteriza construida, una de sus promesas principales en la campaña electoral. Mientras, los demócratas no aceptan destinar más de 1.300 millones para la seguridad fronteriza. Manuel Llinás con información de Kamron Akbari, Hispan TV Noticias. Bueno, todo se resume a un pulso electoral, como dijimos anteriormente, es que Donald Trump está en campaña para la reelección en el año 2020 y anda buscando cómo impactar con sus electores, que los tiene, pero si no les cumple a cabalidad lo que les ofreció, es posible que millones de esos electores puedan variar en el próximo torneo electoral. Y él calcula todo en términos electorales. Pues bien, como dijimos, el tema de Valle Nuevo en la provincia de La Vega, allá en Constanza, que fue desalojado hace un par de años por el Ministerio de Medio Ambiente. Sacó de allí a personas que estaban trabajando, que tenían conucos, estaban sembrando allí, estaban asentados y fueron desalojados, fueron desplazados y ubicados en otros lugares, como una forma de preservar los bosques allí y todo lo que eso significa en términos de producción de agua, etcétera, etcétera. Entonces, de repente, hay reportes con imágenes, reportajes de televisión, reportes de periódicos con imágenes, dando cuenta de que se han asentado allí decenas de haitianos. Llegó uno, le permitieron, llegaron 10, les permitieron, y ahora hay ya una comunidad haitiana, que son, ya sabemos cómo son los haitianos, depredadores por naturaleza, donde llegan, arrasan con toda la vegetación, arrasan con todos los bosques, como hicieron con su país. Dice el exministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, que en cuya gestión se implementó la despoblación de Valle Nuevo, él le pide la intervención de la Dirección de Migración para que se impida que estos haitianos continúen asentándose en Valle Nuevo. No ha habido una reacción todavía de migración. Se supone o se presume que esos haitianos son indocumentados, una presunción que está en un altísimo porcentaje de posibilidad de que sea real, porque aquí la mayoría de los haitianos son indocumentados y no tendría que ser diferente con los que están en Valle Nuevo, de modo que migración puede actuar, puede acudir allí a remediar ese asunto. Pero más allá de migración, que ya es un asunto de legalidad o ilegalidad de los haitianos, está el hecho de que no importa que sean haitianos, no importa que sean dominicanos, pero más si son haitianos indocumentados, no se puede permitir
que se vuelva a repoblar Valle Nuevo, después que Medio Ambiente hizo ese trabajo para sacar de allí a los depredadores, en su mayoría en ese tiempo eran dominicanos o casi todos dominicanos, lo que significa que no es un asunto de que porque sean haitianos, sino es que no se puede permitir la presencia de asentamientos allá arriba, por el impacto que eso tiene en términos de medio ambiente. No sabemos qué está haciendo ahora Medio Ambiente en la gestión del ingeniero Ángel Esteves. No hemos visto ninguna acción que, por lo menos documentada, que dé cuenta de la solución a ese problema, que es un grave problema que no lo puede permitir la autoridad que se agrave, como sería permitir que se sigan asentando allí estos ciudadanos haitianos. La despoblación con esos haitianos, la deforestación está garantizada si se permite que esos haitianos vivan y trabajen en Valle Nuevo. Así que no se alegue ignorancia en la materia. A propósito de haitianos, ayer el presidente Danilo Medina dispuso el ascenso de Raso a Cabo de manera póstuma del Raso Oriano Montero Encarnación. Mira, tiene los dos apellidos de mi mamá. Encarnación Montero, mi mamá. Pero con esos dos apellidos, seguro que es la misma familia de por ahí del cercado. Este Raso fue muerto durante un incidente en la frontera de Elías Piña, cuando junto a un compañero, un sargento del ejército, sorprendieron a un haitiano que estaba traficando con... ¿Era droga, era cocaína o era marihuana? Bueno, una sustancia prohibida. Le mandaron alto y el haitiano, muy envalentonado y muy insolente, disparó y mató al Raso Oriano Montero Encarnación. Entonces el sargento hizo lo que tenía que hacer y que haría cualquier soldado en cualquier parte del mundo. En Estados Unidos, en China, en Rusia, en cualquier parte del mundo. Mató al desgraciado este que le disparó y había ultimado a su compañero. Lo mató. Allí ese incidente, todo un episodio de los tantos que se producen en la frontera con estos haitianos que incursionan de manera ilegal en nuestro territorio con fines, algunas veces de asentarse acá, pero otras veces en actividades delictivas, asaltando a personas por allí, traficando con drogas, llevando a cabo actividades de cuatreros, robando reses y las descuartizan y solamente dejan las patas, la cabeza y el cuero y se llevan toda la carne. Y tienen a los ganaderos ahí en la zona fronteriza al coger el monte. Res, vacas que ellos ven por ahí, se la llevan. Entonces hay una permanente crispación en esa zona. Los haitianos saben que están apoyados por la llamada comunidad internacional. Y los dominicanos entonces, los militares,
se mantienen temerosos de cumplir con su deber. Porque solo cuando ocurren episodios como este, que fue que un haitiano mató a un soldado y su compañero lo ultimó, si son otras circunstancias, de inmediato hay un expediente para esas ONG, estos grupos que medran a la sombra de la tragedia haitiana para justificar lo que reciben. Entonces documentan de manera mentirosa y de manera manipulada los incidentes para generalmente echar la culpa a los dominicanos. En este caso, su descaro no ha llegado tan lejos, porque fue que ese haitiano mató a un militar que trató de cumplir con su deber, de detenerlo cuando estaba traficando con sustancias prohibidas. Tenemos una situación que es irremediable porque no podemos cortar la isla para que un pedazo caiga de aquel lado y el otro. Siempre va a ser el mismo territorio, siempre. Siempre vamos a estar siameses. No se puede evitar esto. Entonces lo que tenemos que estar es preparados para repeler cuando esto ocurra y poder demostrar que la agresión vino de aquel lado y no al revés, como generalmente tratan de hacer creer estas organizaciones no gubernamentales que viven de ese episodio trágico, esa realidad trágica de América Latina que se llama la República de Haití. Vamos a la pausa y venimos de inmediato. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Seguimos en geopolítica y bueno, ayer el Ministerio de Hacienda dio a conocer la contratación de una compañía, una consultora que se llama Guggenheim Security, una compañía filial de un banco de inversiones en los Estados Unidos. Esta compañía va a elaborar todo lo que concierne a la licitación que va a ser la República Dominicana relativa a la intención de conseguir un socio estratégico en el sector privado para Punta Catalina, o sea, van a vender parte de las acciones de Punta Catalina al sector privado. Entonces esa compañía, según anunció el Ministerio de Hacienda, hará el diseño del proceso que incluye la elaboración de la estrategia para la venta de acciones a un socio de alto nivel, el diseño del mecanismo de licitación, análisis de las potenciales ofertas de compra, asesoría para la negociación de los aspectos corporativos y financieros, recomendaciones en cuanto a la gobernanza corporativa de Punta Catalina, etcétera, etcétera. O sea, ya el gobierno decidió, ya de manera formal, antes lo había dicho, incluso el presidente de la República había ofertado a empresarios, miren, estamos contemplando la posibilidad de que el sector privado se asocie con el Estado para manejar Punta Catalina. Bueno, por eso fue solamente de boca. Ya hay un proceso
ya se inició un proceso que puede culminar con la incorporación del sector privado al manejo de Punta Catalina. Que en ese proceso, esa sociedad, es una sociedad que está llamada a dejar buenos beneficios. Porque Punta Catalina va a vender energía y hay un mercado asegurado. Ahí sí es verdad que no, que vamos a ver si aparece quien compre la energía, no. Ese mercado está asegurado. Es un negocio redondo. Lo que va a hacer el socio que se incorpore al manejo de Punta Catalina. Eso no significa que va a ser necesariamente un socio extranjero que dice que es un socio de alto nivel. Aquí puede aparecer un socio de alto nivel para esa incorporación. Pero bien, lo que queremos resaltar es que va a comenzar esto ya de manera transparente. La compañía esta, la consultora, fue escogida también mediante un proceso de licitación, lo que significa que el asunto se está manejando de manera transparente. El presidente Nicolás Maduro va a tomar posesión para su siguiente periodo el próximo jueves y ya lo están fastidiando, muchos no lo reconocen, que fue un proceso electoral viciado, bueno, todo lo que ha significado la lucha contra el gobierno venezolano, tanto interno como con otros gobiernos. Vamos a ver entonces lo que dijo el presidente Nicolás Maduro en el siguiente reporte. Mientras la oposición venezolana, el Grupo de Lima y ciertos países occidentales tratan de impedir la investidura del presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, el mandatario se prepara para asumir su mandato y advierte que adoptará medidas recíprocas contra los que no reconocen la legitimidad de su gobierno. El que no reconozca la legitimidad de las instituciones venezolanas, le daremos su respuesta recíproca y oportuna. Actuaremos con mucha firmeza porque a Venezuela se respeta. Haremos respetar a Venezuela. Sus declaraciones se produjeron luego de la reunión del denominado Grupo de Lima el pasado 4 de enero, en el que determinaron desconocer la legitimidad del nuevo periodo de gobierno que va a asumir Maduro el próximo 10 de enero. A su vez, el Parlamento Europeo dijo también no reconocer el nuevo periodo presidencial de Maduro en Venezuela. El mandatario respondió así. Como que él fuera el virrey de América y él determina qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Es la mentalidad imperialista que tiene el cartel de Lima y que tiene estos funcionarillos del Parlamento Europeo. Entre tanta oposición e injerencismo no faltaron el apoyo y la postura racional de algunos gobiernos como la de México. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que no respalda las resoluciones injerencistas del Grupo de Lima sobre Venezuela. Lo que no podemos es condenar a un gobierno extranjero porque es violar el principio de no intervención, de autodeterminación de los pueblos. Maduro ganó las elecciones de mayo del año pasado con el 68% de los votos, pero la legitimidad de estos comicios no ha sido reconocida por Estados Unidos, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y los países del Grupo de Lima. Todos ellos ahora presionan para denunciar el nuevo acto institucional que investirá al mandatario para otra legislatura de 6 años. Por su parte, el partido del gobierno venezolano ratificó que estará en las calles respaldando a Maduro el día 10, cuando el presidente encabeza un acto con la cúpula militar que le ratificará su apoyo. Matías Moipur, Hispan TV Noticias. Bueno, así que tendrán que chupárselo por 6 años a Maduro. En Guatemala hay
el gobierno de Guatemala tiene un conflicto con Naciones Unidas, cuando el presidente Jimmy Morales decidió denunciar la Comisión Internacional para la lucha contra la corrupción en Guatemala, que es un organismo de Naciones Unidas, o sea, una comisión creada por Naciones Unidas, que ha venido actuando en Guatemala, violando todas las normas de derecho, o sea, se maneja como si en materia judicial Guatemala fuera una colonia. Y ya Jimmy Morales decidió que hasta ahí llegó. Vamos a ver. Guatemala dio por finalizado el lunes de manera unilateral el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, la Comisión de Naciones Unidas que investiga la corrupción en altas esferas del gobierno. La CICIG ha puesto en riesgo la seguridad pública y gobernabilidad del país, sobre todo con las acciones del señor Iván Velázquez Gómez, a quien el gobierno de Guatemala desconoció como comisionado por recomendación del Consejo de Seguridad Nacional. Morales notificó de la finalización del acuerdo al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien rechazó enérgicamente el anuncio y aseguró que la CICIG trabajará hasta el fin de su mandato en septiembre, y dijo que espera que Guatemala cumpla con sus obligaciones legales. La CICIG, creada en 2007, adquirió gran relevancia en la lucha anticorrupción en 2015, cuando junto con la Fiscalía General reveló una estructura de defraudación fiscal en aduanas encabezada por el expresidente Otto Pérez Molina. Morales, que llegó al poder con la promesa de extender el mandato de la CICIG hasta 2021, ha sido hostil con la comisión desde el comienzo de su mandato en 2016, cuando la entidad y la Fiscalía acusaron a su hijo y a su hermano de defraudación fiscal. La situación empeoró en agosto de 2017 cuando la CICIG y la Fiscalía acusaron a Morales de financiación ilegal en la campaña electoral de 2015 que lo llevó al poder. 2 veces la CICIG pidió al Congreso levantar la inmunidad de Morales para investigarlo por sospechas de corrupción. Bueno, es un pleito entre charlatanes y lo dejamos de ese largo y hasta aquí llegó entonces la jornada del día de hoy. Gracias por su atención y mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana estaremos aquí para otra entrega de Geopolítica. Sigan con EN Meridiano.